Informe Irán, 6 de marzo de este año 2026. Guerra de Irán contra Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, y al cual se están sumando en forma entusiasta países como Francia y Alemania, que ofrecen todo su apoyo al sionismo. No nos olvidemos, está esta guerra, pero los ataques, la agresión del sionismo contra Palestina continúa. Decenas de muertes, de asesinatos cada día. Ataque al Líbano, obligando a la población del sur del Líbano a evacuar sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas. Es decir, el proceso de ocupación, colonización y exterminio de Palestina continúa sin freno, y los ataques contra países como es el caso del Líbano también tienen su desarrollo criminal. Teniendo presente eso, podemos dar cuenta, por ejemplo, de una serie de interrogantes que me han hecho respecto a las bases militares de Estados Unidos y de otros países occidentales en la zona de Asia Occidental. Y la paradoja que se genera en que se supone que las bases militares en Asia Occidental fueron instaladas para garantizar la seguridad de los países árabes y ahora son blancos de los golpes de represalia de la República Islámica de Irán, lo que causa destrucción en los países donde se ubican esas bases, ¿no? Entonces la pregunta que me hacían, ¿no se trata de una controversia al respecto? Mi respuesta es evidente, es clara y es concreta. Más que una controversia, es la muestra evidente, la constatación que las bases militares, cerca de 50 bases militares, navales y aéreas, en la zona de Asia Occidental, nunca fueron instaladas para proteger al país donde están esas bases militares, sino para beneficio de Estados Unidos, principalmente, y sus aliados. Primero, para asegurar el control o la pretensión de controlar las rutas energéticas marítimas, como es el estrecho de Hormuz y el estrecho Bab el-Mandeb en la zona del sur de Yemen, el límite con Djibouti en el Cuerno africano. La influencia política y geopolítica más bien en la región por parte de Estados Unidos y sus aliados. Tener injerencia militar, política, económica, comercial, de control geográfico. Pero también impedir nuevos cambios estructurales al estilo de la Revolución Islámica de Irán. Es decir, instalo bases militares, bases navales, bases aéreas en las monarquías, digo que los protejo, me pagan por esa protección y me permiten instalar bases militares que además, al mismo tiempo, lo que permiten es tratar de controlar a la República Islámica de Irán, tratar de controlar el avance de la Federación de Rusia y también poner un freno, un coto al desarrollo comercial de la República Popular de China. Y claramente el objetivo principal desde el año 1979 a la fecha es que son bases militares que sirven de trampolín para agresiones contra la nación persa. Eso lo que ha generado la instalación de bases militares, la utilización para la agresión de Irán, genera un debilitamiento de la soberanía de estas monarquías, de los países donde gobiernan estas monarquías, ya que convierten las bases militares situadas en su territorio en blancos legítimos de las represalias de Irán ante la agresión por parte de Estados Unidos e Israel. ¿Qué duda cabe que la legitimidad de las acciones de Irán no tienen lugar a dudas? La única seguridad que se prioriza en esas bases militares es la de los soldados estadounidenses. Entonces, dando por el suelo como argumento falsario respecto a que las bases sirven de defensa colectiva. No se defiende a la población de Cuba, de Arabia Saudí, de Qatar, porque son bases militares, aéreas, navales, con más de 50.000 efectivos en periodos, comillas, normales, que están pululando en esos territorios. Se me pregunta también de cómo evaluar la defensa de las propias bases de Estados Unidos en la zona de Asia Occidental, que si es una defensa eficaz. Y lo primero es dar cuenta que no es defensa de esas bases,
esas bases no se defienden. Son instalaciones de agresión destinadas en un marco de redes de bases militares en toda la región y en concomitancia con otros instrumentos de agresión, con otras bases militares en otras partes fuera de Asia Occidental. Por ejemplo, todo lo que significa la flota del Mediterráneo por parte de Estados Unidos, que suele moverse en dirección a las costas del Mediterráneo Oriental precisamente para ir en apoyo de los ataques contra Irán, o aquellas fuerzas del Océano Índico, o aquellas provenientes del Océano Pacífico, como han sido la flota naval con submarinos, con portaaviones, ¿no? Aquí se está generando operaciones de ataque contra Irán. Por tanto, las respuestas de Irán, además de legítimas, no son de agresión. Quien se defiende es Irán, no las bases militares que son agresivas. La lógica respuesta de Irán, sus acciones de represalia ante lo que ha sido el magnicidio del líder religioso Seyed Ali Khamenei, han mostrado la eficacia de los ataques de Irán en materia de aquello que se ha atacado: radares, sistemas de defensa de misiles, instalaciones de inteligencia. Eso es una muestra evidente que ha habido un trabajo de inteligencia muy eficaz por parte de la República Islámica de Irán en labores de recolección de información que provienen de las 3 operaciones Promesa Verdadera anteriores, ¿no? Y lo que hacen las bases de Estados Unidos es realizar lo que han hecho siempre: usar su poderío para agredir, y efectivamente generan daño. No se pueden negar los daños que están ocasionando contra la infraestructura iraní y el asesinato de ya cerca de 2.000 iraníes, ¿no? Pero la respuesta iraní no se puede desconocer, por más que el régimen israelí haya establecido una censura, un férreo control mediático para que no se muestre que Tel Aviv, Jaffa, que es su nombre en árabe, esa zona ocupada por los judíos sionistas europeos, Haifa, toda la zona del Negev y otras ciudades que han sido atacadas en función de las bases militares, de las instalaciones militares, los centros de inteligencia. De lo que les menciono surge otra pregunta que me suelen hacer: que si las víctimas civiles entre la población es porque se atacan objetivos civiles bajo la excusa de objetivos militares. Absolutamente, cuando se trata de Estados Unidos y cuando se trata del régimen sionista, se causan víctimas civiles. Y en miles de víctimas que están sufriendo en Irán, porque justamente la doctrina militar de estadounidenses y sionistas no distinguen entre civiles y militares. Todo lo que se diga en contrario es mera propaganda y es un argumento falsario. Ejemplo: la escuela de niñas bombardeada en el sur de Irán, en Minab, en la provincia de Hormozgán, una escuela con 400 estudiantes, de los cuales asesinaron al 50%, menores de edad, mujeres, niñas asesinadas. Muestra evidente que el objetivo de Estados Unidos, el objetivo del régimen sionista israelí, es asesinar al conjunto de la población, tal como lo están haciendo en Palestina. Me van a decir que distinguen entre combatientes, mujeres, niños, ancianos. En Palestina asesinan a todo el mundo. Hay un ecocidio igualmente. Asesinan a los animales de granja, a los animales que sirven de mascota. No tienen ningún reparo en asesinar todo lo que tenga vida. Escuelas, hospitales, edificios residenciales, infraestructura crítica, patrimonios de la humanidad como el Palacio Golestán en Teherán, el ataque masivo a la residencia de Seyed Ali Khamenei para asesinar a quien se encontrara allí. Se asesinó a la hija de Seyed Ali Khamenei, al nieto, al yerno, junto a otro personal civil y militar. Eso es la muestra evidente del carácter criminal de la alianza entre Trump y Mileikovsky, alias Netanyahu. Mientras más víctimas civiles existan, más se regocijan
los miembros de esta alianza imperial sionista, como lo ha hecho el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sin rubor alguno, contento, feliz, incluso publicando videos al ritmo de la Macarena para dar cuenta de los bombardeos contra la población civil. No nos creamos aquello de la Hasbara sionista y la propaganda estadounidense. Sus objetivos son asesinar a la mayor cantidad de población civil. Irán efectuó sus ataques contra instalaciones militares, bases, instalaciones de alojamiento de la inteligencia, de la CIA, del Mossad, centro energético, infraestructura crítica, vías de suministro de tropa y bases militares. Y ha atacado bases militares. Han de saber ustedes, amigos y amigas, que Estados Unidos tiene 15 bases fijas principales y 30 emplazamientos operativos, y a los cuales se suman algunos móviles, con más de 50.000 soldados en aquellas instalaciones. En Bahrein, donde gobierna la Casa al Califa, dicho sea de paso, ninguno de los países donde Estados Unidos tiene bases militares en Asia Occidental es una democracia. Entonces, cuando les hablen de democracia, pregúntenle a un estadounidense o pregúntenle a un sionista qué democracia defienden en monarquías como la de Bahrein, donde gobierna la Casa al Califa desde 1783, 7 emiratos en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, gobernada por la más poderosa, la Casa de Al Nahyan de Abu Dhabi, que controla el gobierno federal y la mayor riqueza petrolera, y donde además se encuentran bases militares y de la Fuerza Aérea. En Bahrein se encuentra la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, la base naval de Bahrein. En Qatar, donde gobierna la Casa Al Thani desde 1868, y se encuentra ahí la base aérea Al Udeid, el mayor centro de mando aéreo en la región. Y fíjense lo interesante, porque suelen decir las bases militares traen consigo beneficios sociales y económicos para la población. En Qatar no existe beneficio económico, pues Qatar no cobra arriendo por la base, la mayor base aérea en Asia Occidental, y más aún, financia las instalaciones y las contribuciones que solo en los últimos 5 años significaron 2.500 millones de dólares en alojamiento y ampliación de la pista aérea. Además, le regalaron a Donald Trump un Boeing 747, ¿no? Es la visita que hizo Trump, en la última visita, donde además Qatar anunció que iba a invertir 10.000 millones de dólares para mejorar las instalaciones de Al Udeid. Y además le hizo compras por 50.000 millones de dólares en armas. Un modelo muy particular, ¿no? Donde el país paga porque ocupen su país con tropas extranjeras. Emiratos Árabes Unidos, con la base aérea de Al-Drafa. Kuwait, la casa de Sabat desde el siglo XVIII, donde está el campo Arifian, el campo Buerín, que son cruciales para el soporte terrestre en la zona de Asia Occidental. Arabia Saudí, la casa gobernante de Al Saud desde 1932, cuando se funda Arabia Saudí. Una familia de 15.000 miembros, donde el clan Sudairi, con 3.000 componentes, es el de mayor poder. Ahí hay bases aéreas y militares. Irak, instalaciones como la de Ain al-Assad. Siria, que a partir de la instalación de un gobierno terrorista es ocupado por Estados Unidos. Jordania, con la casa hashemita desde 1921, con bases aéreas y terrestres. Además, con bases limítrofes en Djibouti, en Camp Lemonnier, en el Cuerno Africano, y Turquía, que no siendo árabe, indudablemente es parte de ese conjunto de bases en Incirlik. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios reales para las sociedades de esa región del mundo? Ninguno. No hablo de las monarquías, cuyo beneficio principal es la protección que le ofrecen esas bases frente a las demandas sociales de cambios a mayor participación social, participar de las riquezas generadas por el petróleo, el gas y el turismo que quedan en las casas monárquicas. Sociedades que han sido sometidas a una inmersión de soportar esas bases que generan más problemas que beneficios. Bases con extranjeros con cultura muy diversa a la que tienen los países. Una modificación de patrones de cultura, occidentalización de ella, prostitución, corrupción, dependencia económica y militar, generación, ¿no? Porque hay una generación de externalidades negativas, alcoholismo, prostitución, aumento del contrabando en diversas líneas, armas, drogas. Recordemos lo que significó la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, cuando dijeron vamos a derribar a los talibán.
los talibán habían logrado erradicar el cultivo de opioides, ¿no? De heroína, de la dormidera. Cuando llega a Estados Unidos, los 20 años que pasa ahí, la heroína se comenzó a distribuir por el conjunto del planeta. O en Siria, con el robo del petróleo. La presencia de esas bases militares, y voy a tomar aquí lo que dice un político ruso como Dmitry Medvedev, quien advierte que las bases militares de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico no brindan protección sino intimidación y benefician solo un país. Efectivamente, y ese país es Estados Unidos, y por extensión a sus cervatillos países europeos y al régimen sionista israelí. No creamos en el cuento de Estados Unidos y el sionismo. No hay posibilidad de que salga verdad de esa alianza. Un gran abrazo.